Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy lunes 9 de febrero, iniciando semana. Este es el circuito informativo de las 12. Hoy saludamos a quienes con rigor, ética y pasión nos mantienen conectados con la realidad. En este 9 de febrero celebramos el valor de la palabra y el compromiso de informar. Feliz Día del Periodista a quienes hoy siguen construyendo país a través del micrófono y la verdad. Colombia amanece con un panorama de contrastes, mientras el deporte nos entrega una alegría histórica en las carreteras de Cundinamarca. La emergencia climática en el Caribe y la tensión en los centros de detención ponen a prueba a las autoridades, desde la crisis por lluvias en Córdoba hasta los operativos contra el crimen transnacional. Aquí están los hechos que marcan la agenda del país. Emergencia climática, Córdoba bajo el agua. La situación en el departamento de Córdoba es crítica. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro decretar la emergencia económica y social. Las lluvias han provocado un aumento de 1.600% en las precipitaciones en la represa de Urrá, dejando a 24 de los 30 municipios inundados. El saldo es desolador, más de 20.000 familias damnificadas y 120.000 personas que lo han perdido todo. En Montería las clases están suspendidas y continúan las evacuaciones preventivas en varios barrios. Golpes al crimen y seguridad. Cooperación internacional. En el Dobio, Valle del Cauca, la Dijín capturó a 2 cabecillas de la organización La Empresa, requeridos por la justicia de Chile por lavado de activos. Esta red se dedicaba al préstamo ilegal gota a gota y al sometimiento psicológico de sus víctimas. Ofensiva en La Guajira. Tropas del Ejército Nacional incautaron un arsenal de guerra de la columna Jesús Santrich de la Segunda Marquetalia, en Uribía. El operativo decomisó fusiles, computadores y documentación estratégica, frenando la expansión de rutas del narcotráfico hacia el Caribe. Objetivos en el Tolima. Tras un consejo de seguridad en Ibagué, el ministro Pedro Sánchez Suárez declaró objetivos de alto valor a alias Chapolo, recompensa de 200 millones, alias El Enfermero, 50 millones y alias Marcos, 40 millones. En movilidad y gestión urbana en Bogotá, el metro de Bogotá, la línea 1, supera el 72% del avance. Con más de 10 kilómetros de viaducto construidos, el proyecto estrella de la capital se alista para iniciar pruebas técnicas este mismo año. También en el espacio público continúan las intervenciones en la zona T para recuperar andenes y ordenar la movilidad, mientras en toda la ciudad se han habilitado más de 200 ecopuntos móviles para que la ciudadanía entregue de forma gratuita muebles y escombros. Justicia y orden público. Motín en Barranquilla. La madrugada de este lunes se registró un grave enfrentamiento en la estación de Policía Norte. Integrantes de las bandas Los Costeños y Los Pepes protagonizaron un motín que dejó varios heridos y obligó a una intervención masiva de la fuerza pública. Escándalo académico. La Fiscalía radicó imputación de cargos contra directivos de la Fundación Universitaria San José por presunto fraude procesal y falsedad en la expedición de títulos que habrían sido usados para acceder a cargos en el gobierno nacional. En deportes, gloria cundinamarquesa.
Cerramos con una noticia histórica para el ciclismo. Cundinamarca barrió en el Campeonato Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá. El podio élite fue 100% departamental. Egan Bernal se colgó el oro de Zipaquirá. Iván Ramiro Sosa de Pasca la plata y Juan Felipe Rodríguez de Tenjo el bronce. Un resultado que ratifica al departamento como la cantera de oro del pedalismo colombiano. Así concluye nuestro resumen informativo para el inicio de esta semana. Manténgase conectados con nosotros, pues seguiremos monitoreando la respuesta del gobierno ante la crisis en Córdoba y el desarrollo de las pruebas del Metro de Bogotá. Gracias por elegirnos para estar bien informados. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaime. Soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. El mapa geopolítico del mundo ha sufrido un sismo este fin de semana, desde el resurgimiento de la derecha en las potencias asiáticas hasta la caída de figuras históricas en Europa y el pulso nuclear que no da tregua en Corea e Irán. El tablero internacional se mueve bajo la sombra de Donald Trump y las nuevas alianzas conservadoras. Aquí comienza el reporte de los hechos que están cambiando el orden global. El giro conservador en Asia y Europa. En Japón, victoria contundente para la primera ministra Sanae Takaichi. Su agenda ultraconservadora recibió el respaldo total de Donald Trump, quien la felicitó por consolidar una mayoría que promete redefinir la defensa y la economía nipona. En Portugal, el socialismo resiste. António José Seguro ganó la segunda vuelta presidencial frente a la extrema derecha de André Ventura. Ursula von der Leyen celebró el triunfo como una victoria para los valores europeos, frenando por ahora la ola radical en la península ibérica. Tailandia, sorpresa en las urnas. El partido conservador Pheu Thai logró un respaldo mayoritario mientras el país votó simultáneamente por cambiar la constitución heredada de la antigua junta militar. Justicia, escándalos y persecución. Francia, el histórico político Jacques Lannes renunció a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe. Lannes está bajo la lupa judicial por presuntos vínculos con la red de Jeffrey Epstein. Una noticia que ha sacudido las élites del país. Irán, la Nobel de la Paz Narges Mohammadi suma otra condena. Un tribunal revolucionario le impuso 6 años más de prisión por propaganda contra el sistema. Mientras tanto, Teherán advirtió que no renunciará al enriquecimiento de uranio, incluso en caso de guerra con Estados Unidos. Hong Kong. Condena ejemplar. El magnate pro-democracia Jimmy Lai fue sentenciado a 20 años de prisión bajo la estricta Ley de Seguridad Nacional. En Venezuela, libertad a cuentagotas y caos judicial. El proceso de excarcelaciones en Venezuela vive momentos de confusión extrema, aunque se reportan cerca de 391 presos políticos liberados desde enero. El caso de Juan Pablo Guanipa encendió las alarmas. Fue excarcelado el domingo y recapturado pocas horas después. La Fiscalía revocó su libertad alegando incumplimiento de condiciones, un hecho que María Corina Machado calificó como un secuestro. Seguridad y conflicto armado. En Rusia, el Kremlin respira con un arresto clave. El presunto autor del atentado contra el subdirector de inteligencia militar Vladimir Alexeyev fue capturado en Dubái y entregado al FSB. En Corea del Norte, Kim Jong-un calienta motores. El líder norcoreano prometió fortalecer su ejército antes del gran congreso del partido a finales de febrero, donde anunciará su nueva ruta militar y económica. En Ucrania, el horror no cesa en Donetsk. Un nuevo ataque ruso en Kramatorsk dejó un muerto y destruyó 11 edificios residenciales. Breves de impacto. Israel. El gobierno autorizó que ciudadanos no árabes compren tierras en Cisjordania, una medida que facilita la expansión de colonos en territorio palestino ocupado. México y Cuba. 2 buques de la Marina Mexicana zarparon hacia la isla con 814 toneladas de víveres, en medio del racionamiento de combustible que enfrenta el gobierno cubano.
Paul Thomas Anderson se consagra en el cine. Su película Una batalla tras otra ganó el premio del Sindicato de Directores, superando a Guillermo del Toro y perfilándose como la reina de los Oscars. Y para cerrar, la cultura y la política chocaron anoche en el mayor escenario deportivo del mundo. Bad Bunny paralizó el Super Bowl en California con una fiesta latina sin precedentes. Sin embargo, lo que para millones fue una celebración de la diversidad, para el presidente Donald Trump fue textualmente una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. Una frase que resume perfectamente el momento de polarización que vive el planeta, donde unos ven progreso y arte, otros ven una amenaza a la identidad. Así termina nuestra mirada al mundo. Siga con nosotros para más información. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas. Tenemos lo que necesitas, puertas de alta calidad, ventanas derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional. Con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Estás escuchando el Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que ve. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Mano dura contra la contaminación en Soacha. En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca impuso medidas cautelares y suspendió la actividad de varias fundiciones que operaban de manera irregular. Para conocer los detalles de estos cierres y lo que sigue para estas industrias, saludamos a esta hora a César Augusto Rico, director regional de la CAR en Soacha. En donde adelantamos diligencias de 3 medidas preventivas contra actividades de fundición sin los permisos ambientales. La afectación principal y directa es el recurso aire sin cumplir con los parámetros ambientales. La medida tiene como objetivo la suspensión inmediata. Dicha conducta dará inicio a los procesos sancionatorios correspondientes. CAR, 65 años cumpliéndole al territorio. Noticias.
Ojo con su voto. Comprar o vender sufragios, trastear votantes o financiar campañas con dinero ilegal son delitos que se pagan con cárcel. Si sabe de alguien que esté saboteando la democracia, denuncie de inmediato ante la Fiscalía. Escuchemos a Madeleine Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción, sobre cómo se están persiguiendo estas conductas. Se realizará en el mes de marzo elecciones de Congreso de la República y consultas de partidos y movimientos políticos. Posteriormente, a finales de mayo, se hará la elección de presidencia y vicepresidencia. Por supuesto, la Fiscalía General de la Nación está pendiente de este proceso democrático. Su función es investigar y judicializar a quienes cometen delitos en el marco de estas elecciones. Esto acontece en el inicio de un proceso electoral que es un año antes del día de las elecciones, durante la jornada electoral o posteriormente a los comicios electorales. Los delitos electorales los cometen los candidatos, los ciudadanos y los servidores públicos. Es importante reiterar que el voto es libre y responsable. Comprar o vender un voto es un grave delito que afecta a nuestra democracia. Ahora bien, un candidato comete un delito al presionar o engañar al votante, manipular a los votantes en favor de un candidato, financiar campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos y exceder los límites en los gastos de su campaña. Un ciudadano infringe la ley si impide que las elecciones o escrutinios se realicen, si traslada a votantes para inscribir su cédula en una población distinta donde es su residencia, suplantar a un sufragante, usar cédulas falsas para votar, no permitir que los jurados de votación realicen su labor. Además, amenazar o constreñir a un candidato. Y un servidor público viola la ley si no permite que una persona inscriba su cédula en el lugar de su residencia electoral, o presiona o engaña a un votante, cuando es cómplice sobre votos fraudulentos o altera resultados electorales, cuando usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política, o cuando entrega dinero a campañas políticas. Para velar por la correcta ejecución de los comicios, coordinar actuaciones que garanticen transparencia, defender derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos, candidatos, ciudadanía y funcionarios públicos que por su trabajo intervienen en el proceso, se creó en diciembre del 2013 la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, cuya Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior. La Fiscalía está atenta a las denuncias ciudadanas, las cuales se pueden realizar a través del vínculo Denuncia Fácil o a través de la vía telefónica en la línea celular 122, línea gratuita nacional 018-910-413. Y también se puede denunciar a través de la unidad de recepción para la transparencia electoral Uriel, en el email denunciaruriel@mininterior.gov.co del Ministerio del Interior, la línea numeral 623 o la línea gratuita nacional 018-912-005. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Más seguridad para el Tolima. La gobernadora Adriana Matiz y el ministro de Defensa Pedro Sánchez acordaron el aumento de tropas y nuevos equipos contra la extorsión en el departamento, un compromiso directo para frenar la delincuencia en la región. Escuchemos a la gobernadora. Infinitamente al señor ministro de Defensa, agradecer a toda la cúpula militar que hoy se hace presente acá en nuestro departamento, a la Policía Nacional, a la Fuerza Aeroespacial, al Ejército Nacional, que nos acompañaron el día de hoy, y también a los alcaldes de los diferentes municipios, donde logramos poner en contexto a toda la fuerza pública acerca de los principales problemas que tenemos en el departamento del Tolima. A estos problemas se llega con soluciones, y soluciones fueron las que planteó hoy el señor ministro de Defensa aquí en la ciudad de Ibagué. Queríamos hacer este Consejo de Seguridad en el municipio de Ataco, pero debido a situaciones climáticas no lo pudimos llevar a cabo allí. Se hizo acá en la ciudad de Ibagué, y tengo que decir desde el gobierno departamental y tomándome la vocería de los diferentes alcaldes,
que lo que encontramos fue un ministro receptivo y un ministro que nos trajo soluciones. Aumento del pie de la fuerza pública, un grupo especial para combatir el narcotráfico y el sicariato que hoy nos azota en ciertos municipios del departamento que ya mencioné, pero también un grupo especial para combatir la minería ilegal, donde vamos a tener una próxima reunión el próximo 16 de febrero. Así que con esto, sencillamente decir, ministro, gracias por esas soluciones, por esas estrategias que empezamos a plantear, y siempre será prioridad para este gobierno departamental el trabajo articulado en mano de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el territorio, teniendo presente que no es solamente la presencia de la fuerza pública y el control territorial, sino que además de eso es la inversión que se realiza desde el gobierno, inversión social que llega a los territorios y que nos permite ratificar siempre nuestra convicción. Con seguridad todo y sin seguridad. Están escuchando El Visionario Noticias. Nota al cierre. Frontera blindada. El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez entregó un balance positivo de la cumbre binacional con Ecuador para frenar el narcotráfico. Esto fue lo que dijo. De minería ilegal, que es uno de los elementos que está afectando acá, aquí se va a lanzar el plan piloto de articulación sectorial para atacar este fenómeno criminal. Y lanzaremos una fuerza unificada contra la minería ilegal, en cabeza de la Policía Nacional. Y la primera reunión de articulación ocurrirá ya este 16 de febrero, integrando todas las demás entidades, fuerzas militares, también el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, la Fiscalía, la UIA, que hacen parte de lo que estamos nosotros a nivel central articulando todas las capacidades para enfrentar una amenaza que debe ser vista de manera holística y atacada de manera integral. También la Policía Nacional va a desplegar, como parte de ese componente, un grupo especial contra la minería ilegal. Y esa será la cabeza de toda la población. El énfasis especial es allá en Ataco, en Chaparral, donde están cometiendo un crimen, no solamente contra el medio ambiente, sino también contra la población, porque de esa economía ilegal surgen las bandas criminales, surgen las armas que quitan vidas, surge el delito. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.